Entonces, de manera conceptual y mirándolo distal, el ADN codifica la función de las proteínas. ¿Correcto? ¿Qué puede ocurrir en el ADN que provoque que esa función se afecte? ¿Cómo se llaman esos eventos que ocurren en el ADN que hace que la función se afecte? La función de la proteína. Hay una palabra que se conoce todo el mundo y que está en la mitad de las películas de terror. Mutaciones, translocaciones, mutaciones, cambios en esa secuencia de nucleótidos. Si la secuencia de nucleótidos cambia, la secuencia de aminoácidos cambia. Y la proteína, en vez de ser así, será así y no servirá para nada. Porque ella, para lo que tiene que actuar, tiene que ser así. ¿Bien? Entonces podrían haber mutaciones que condiciones alteraciones conformacionales y en consecuencia cambios funcionales en una proteína. Eso es lo que ocurre casi siempre con trastornos congénitos. Hay una alteración genética que define que una proteína no se conforme bien, no se pliegue adecuadamente y termina habiendo una alteración funcional. Bien, por cierto, una pregunta para que quede claro. ¿Ustedes creen que las mutaciones siempre sean algo deleterio? ¿Hablar de mutación es algo malo? ¿En qué evento? Yo conozco más de uno, pero puede ser complicado, pero hay uno muy obvio en el cual las mutaciones son algo muy bueno. La evolución. Llegamos aquí gracias a prueba y error de mutaciones. Empezaron a haber mutaciones. Este se murió, sí. Este se murió, y los otros siguieron y llegué yo. ¿Ya? Gracias a las mutaciones. Pero le decía que hay otro evento que yo conozco, y eso lo voy a decir porque me gusta decirlo, que es que los linfocitos B y T, para poder reconocer con sus receptores todo el mundo de antígenos que hay, que hubo y que habrá, necesita mutaciones a la hora de armar sus receptores. Entonces en los linfocitos T y B están ocurriendo mutaciones muy importantes y que no son deleterias. Son fundamentales para que usted tenga la capacidad de reconocer el mundo antigénico amplio que uno puede reconocer y responder ante una condición de peligro. ¿Ya? Obvio, si esas mutaciones se van de control, usted termina teniendo un linfoma, una leucemia, eso es otra cosa. Pero si están bajo control, son muy importantes para que el sistema inmune adaptativo, formado por células T y B, funcione de manera correcta. Entonces, lo hago solamente, no es el tema de hoy, pero para que no les quede, ya que había dicho que una mutación genera un cambio y trae un trastorno, a veces no. Aparte de que hay mutaciones silentes, eso lo veremos en su momento, en otro punto del curso, no vamos a adentrarnos en ese tema. Bueno, las funciones de las proteínas son extremadamente diversas. Por ejemplo, la ferritina es una proteína muy buena almacenando hierro. Luego, desde el punto de vista estructural, todo el mundo conoce al colágeno, la queratina, hormonas como la insulina. La insulina es una proteína producida ¿por qué órgano? Páncreas. Eso se lo tienen que saber de memoria. Eso lo vamos a ver en todos los exámenes. Bueno, en el primero no me acuerdo, pero en todos los demás. Por ahí transporte la hemoglobina, bueno, sobra que diga las lipoproteínas, que las vamos a ver que tienen que ver con el transporte de lípidos, ¿ya? Luego están en la defensa, obvio, los llamados anticuerpos o inmunoglobulinas, también la citosina, las quimiosinas, que las veremos después en otro fenómeno, actina y miosina en la contracción muscular, la actividad de enzimas, bueno, la lista de enzimas es enorme, ¿verdad? Hay un montón de enzimas, ¿no? Muy bien. Luego, receptores de membrana, porque a veces se nos olvida. Ya verán que yo voy a hablar mucho de la insulina y un día, cuando menos se lo imaginen, les voy a decir qué tiene que haber en el adipocito para que la insulina provoque todos estos efectos que yo les cuento. Y se van a quedar así y nadie me va a decir, espero que sí, un receptor, profesor, obvio. Tienen que haber receptores para las hormonas, para los factores de crecimiento, y esos receptores casi siempre son proteínas. ¿Bien? También hay receptores o moléculas, no vamos a hablar del término receptor, sino transportadores en membrana. Vamos a hablar mucho de los GLUTs, por ejemplo, que permiten mover por transporte pasivo facilitado los monosacáridos.
De eso vamos a hablar bastante. Esos están en membrana y son proteínas. Transductores de señales al núcleo. Cuando una proteína recibe una señal, perdón, un receptor, bueno, que es una proteína, pero un receptor, recibe una señal en membrana, esa señal ¿a dónde tiene que llegar? Al núcleo, porque si no la célula no hace nada. Para que en la célula ocurran cosas, tiene que llegar la señal al núcleo y se expresen o se apaguen algunos genes, ¿verdad? Pero para llevar la señal al núcleo hace falta proteínas que trasladen esa señal, y que la mejor manera de definirlas es: Songo le da Borondongo, Borondongo a Bernabé y Bernabé a Puchilanga. Así se define la transducción de señales al núcleo, donde de manera progresiva una proteína va activando la otra. Generalmente por fosforilaciones o fosfataciones, ¿ya? Songo le da Borondongo, Borondongo a Bernabé. Muy bien. Luego está la regulación de la expresión genética. Hay muchas proteínas que participan en la replicación, en la transcripción, en la traducción, ¿correcto? Obvio. Y luego en la comunicación y tráfico celular. Cuando les hablo de tráfico celular, te voy a poner como en el laboratorio, a escribir en la pizarra. Es que para colmo te sentaste ahí, yo me paro ahí a hablar y te veo a ti aquí, ya tú sabes. Bueno, cuando le hablo de tráfico celular, ¿de qué les estoy hablando? Porque hay muchas cosas que se trafican, incluyendo células, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué fenómeno les vendría a ustedes a la mente cuando yo les hablo de tráfico o migración? Para usar un término, ya que yo soy extranjero. Migración celular. ¿Qué evento involucra? Bueno, hay muchos, obvio, pero hay uno que está muy cerquita de mí. Fíjense, ahí le estoy dando pistas. No tiene nada que ver con Cuba, pero con mis conocimientos, ya por ahí saben a lo mejor, y que tiene que ver con migración celular. Mira, no era eso lo que estaba pensando, pero muy buena idea. Puede ser la metástasis. Pero no, eso es malo, ya, por eso no pensé. Pero la metástasis es migración celular, está muy alerta. Pero ¿qué otra cosa de la que yo les hablo mucho puede involucrar migración? La inflamación. Una vez que ocurre un proceso infeccioso o que un individuo se da un golpe, hay un evento inflamatorio que implica que células del sistema inmune, glóbulos blancos, migren al lugar donde ha ocurrido el daño, la noxa se llama en el tejido. Entonces, ese evento migratorio depende de integrinas, selectinas, quimiosinas, citocinas, y todas esas moléculas son proteínas. Dime. Al sol, pero ¿te refieres a qué? Ah, pero me estás hablando del cáncer o de la inflamación. Ya, ahí de migración. Ya, si la lesión que te provoca el sol es muy significativa, claro que ahí habrá un proceso inflamatorio y habrá migración celular. Pero al margen de lo que cuentas, el sol y la luz ultravioleta que él trae provoca alteraciones en el ADN, de la que vamos a hablar en la semana 14 o 15. Ahí yo te voy a contar cómo tú resuelves ese problema. ¿Ya? Pero sí, si hay una lesión importante, de hecho en la piel hay una cantidad enorme de componentes del sistema inmune. Es una barrera fundamental, pero no es una barrera pasiva, no es que está así, no es un muro, sino que detrás de ese muro hay un montón de celulitas vigilando. Y cuando ocurre una lesión celular por efecto del sol, pero una quemadura, estamos hablando de algo importante, que se quiebra esa barrera, pues claro que hay un proceso inflamatorio que busca recuperar la estructura tisular, ¿no? Claro que sí. La inflamación no es algo malo, la inflamación es algo buenísimo para recuperar la homeostasis. Es mala cuando se hace crónica, pero si no es muy buena. ¿Está bien? Bueno, entonces, en términos estructurales, obvio que las proteínas tienen los átomos que menciono acá, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. También en la regulación de la actividad de algunas enzimas, de muchas de hecho, la presencia de fosfato es importante, la fosforilación y la fosfatación, la vamos a ver mucho acá, pero esas son uniones generalmente transitorias. Tiene fosfato, se le quita el fosfato.
pero desde el punto de vista estable, estos son los átomos que la componen y el nitrógeno es mayoría en este caso. Bien, después vamos a hablar un poquito de cómo se fija el nitrógeno. Ese nitrógeno en una proteína es parte del grupo amino. ¿De qué del grupo amino? Pero el grupo amino. Del grupo amino. Es verdad que hay nitrógeno en otras partes de algunos aminoácidos, pero el grupo amino, obvio que es el fundamental, porque está en todos los aminoácidos. Muy bien. Entonces, bueno, las proteínas resultan ser a la larga polímeros, generalmente heteropolímeros. No hay, no sé, no conozco al menos una proteína natural que todos los aminoácidos sean iguales. Usted la puede fabricar en el laboratorio, pero natural no la conozco. Y obvio están enlazados esos aminoácidos por enlace peptídico, un enlace covalente, después hablaremos del tema. De ahí lo que dije y lo que fíjense que aquí lo remarco con palabras, perdón, con mayúsculas. La función de una proteína depende mucho de su conformación, de su estructura, de su plegamiento nativo. Todo aquello que dañe ese plegamiento nativo trae un trastorno en la función de la proteína. Y esto la clase de hoy termina hablando de este tema. Y es lo que le da pie a la clase que viene, ya verán. Entonces, bueno, las proteínas, además del grupo amino y carboxilo, tienen otros grupos químicos muy importantes que son precisamente los que hacen que cada aminoácido sea diferente uno de otro, como por ejemplo el grupo tiol del que hablamos, pero también hay otros grupos químicos, hidroxilo, etcétera, que veremos después, y que hacen que esos grupos le confieran peculiaridades a las proteínas y permitan que la conformación y función de ellas sea adecuada y ocurra lo que se necesita. Y lo otro importante, y con esto también vamos a hablar al final de la clase de este tema, quiero decir, es el hecho de que las proteínas no siempre están compuestas exclusivamente por aminoácidos. O sea, hay proteínas que en su estructura tienen alguna otra molécula que no es un aminoácido, pero es fundamental para su función. Y seguramente a ustedes les vienen a la mente algunas obvias que tienen en su estructura algo más que aminoácidos y le permiten funcionar. Al final vamos a hablar. Yo desde ya les pongo solo un ejemplo. Que por cierto, esa asociación entre la proteína y moléculas de otra naturaleza química, digamos que le da carácter de sinergia. ¿Qué cosa es sinergia? No. Hay una definición matemático-estadística de la sinergia que no es la que me interesa. ¿Qué cosa es sinergia? Una complementariedad, pero para generar algo mejor. Por ejemplo, mi esposa es médico y yo soy bioquímico. ¿Se imaginan que la posibilidad de intercambiar con un tercero entre los dos es mucho más rica que si ella solo enfoca lo que sea que se está hablando desde el mundo de la medicina y yo solo desde el punto de vista molecular? Idealmente, en ese diálogo con un tercero, ella y yo tenemos experiencias que se complementan y que terminan contando una historia de más valor que la que hace ella solita o yo solito. Lo mismo pasa aquí. Las proteínas que necesitan de esa molécula adicional que se une a ellas de manera estable, que tiene un nombre que después les contaré, le confieren propiedades especiales a la proteína. Por ejemplo, los aminoácidos, que son moléculas, como veremos después en una foto, que tienen esta estructura, por aquí agarran a los antígenos y aquí cumplen una función. Los aminoácidos tienen en la región donde ejecutan la función azúcares. Son glicoproteínas, tienen azúcares. Si usted quiere cambiar la función de un aminoácido, usted sabe qué tiene que hacer: quitar o poner azúcares. No tiene que cambiar los aminoácidos. Con quitar o ponerle azúcares, usted hace que el aminoácido actúe diferente. Fíjense la importancia que tienen esos grupos químicos adicionales. Y otros que mencionaremos después. Bien. Entonces, bueno, las proteínas pueden ser rígidas, como aquellas que conforman el citoesqueleto, pueden ser flexibles, como aquellas que tienen que ver con la contracción muscular, miosina y actina, también proteínas que almacenan hierro, por ejemplo, la ferritina, cambia su conformación para asociarse al hierro o para liberarlo, y lo que les decía de los aminoácidos, de los anticuerpos. Los anticuerpos tienen, como igual que esta señora, como me puse yo así, tienen una región que define su función. Esta región que define la función está llenita de azúcares. Tiene una región que tiene que ver con el reconocimiento de antígenos
y tiene una zona que es la que me interesa para esta diapositiva, que se llama bisagra, que permite que el anticuerpo haga así. Que el anticuerpo busque el antígeno. Yo así no puedo hacer mucho, pero bueno, por lo menos así todavía puedo. ¿Ya? Entonces son moléculas, son proteínas flexibles, y esa flexibilidad es fundamental en la función de los anticuerpos. Muy bien, entonces con esta diapo terminamos todo lo que les quería contar de las generalidades acerca de las proteínas, y solo reforzar la idea que están por todos lados, que desde el punto de vista estructural y funcional siempre hay una proteína en los eventos que vamos a estudiar, y que hay una muy importante relación entre la secuencia de aminoácidos que conforman una proteína, la conformación o el plegamiento de la proteína y su función. Ahí hay una relación que está además determinada en el código genético. El código genético codifica secuencia de aminoácidos, la secuencia de aminoácidos define plegamiento y el plegamiento define función. Cuando digo plegamiento, escuchen, son términos sinónimos, al menos yo lo uso como sinónimo. Plegamiento, conformación nativa, plegamiento nativo, conformación salvaje, todos esos términos son sinónimos. ¿Correcto? Muy bien, y la semana que viene vamos a hablar bastante del tema. Listo, entonces ahora vamos a conversar, es que no puedo dar mucho receso, en el grupo anterior aquí di un receso, pero perdimos 15 minutos. Vamos a hablar, la clase no es tan angustiante, ya verán, vamos a terminar muy bien. Vamos a conversar ahora sí sobre aspectos más estructurales relacionados con los aminoácidos. ¿Alguien sabe esto? Bueno, alguien me dijo en el grupo anterior, es una playa, profe. Bueno, por favor, un poquito más. Cuba. ¿Qué playa creen que sea? De Cuba. Siendo yo el profesor. De Cuba. Obvio, pero ¿cómo se llama? ¿No la conocen? Pudiera ser en La Habana, porque en La Habana hay playas muy bonitas, pero no son las top. ¿Cuál es la top? Que además está entre las 10 mejores del mundo, TripAdvisor. No, chico, Aruba es otra isla del Caribe. Varadero. ¿Nunca hemos oído hablar de Varadero? Ya. El que me diga Punta Cana aquí se va. Varadero. Muy bien, Varadero es una playa que está en una península. Una península es, imagínense, aquí está la isla, y una península es como un palito finito que sale así, en este caso hacia arriba, ¿no? Esa península que tiene unos 20 kilómetros de playa es súper interesante porque el ancho de la península, yo no me lo conozco, pero más o menos estará por 1 kilómetro como mucho. Usted va por la carretera y usted ve mar a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? Lo interesante es que el mar... Se puede presentar un micrófono. ¿Ustedes son pareja? Pero parece. El mar hacia un lado, de hecho si vas avanzando en la península hacia la izquierda, el mar es este. El mar del otro lado, en ese espacio chiquitico, la naturaleza es increíble. El mar del otro lado es lo más horrible. El agua es oscura, hay piedras en vez de arena. O sea, cuando ustedes ven Varadero así, un poquitico más allá, todo es horroroso. Les digo en paralelo, o sea, incluso la península, obvio, termina en así, ¿no? Al final, hasta aquí, todo es maravilloso. Aquí hay una marina con unos yates espectaculares. De aquí para acá no hay nada que ver. Por ahí está el delfinario, en esa parte fea, pero lo lindo está solo de un lado de la península. Esto de acá no tiene nada que ver con los aminoácidos, pero es tan hermoso, tan maravilloso y tan increíble como el hecho de que Dios y Darwin escogieran solo 20 aminoácidos para construir esa enorme diversidad estructural y funcional que tienen las proteínas. Solo 20 aminoácidos. Recuerden, lo vimos en la clase pasada, hay otros aminoácidos, existen otros aminoácidos, después mencionaremos algunos, otros que son aminoácidos desde el punto de vista químico, pero no conforman las proteínas. Solo 20 conforman las proteínas. Bien, yo les mencioné en la clase pasada el caso de la ornitina y la citrulina. Hoy veremos otros, pero bueno, ornitina y citrulina no son aminoácidos convencionales, por decirlo así, no forman parte de las proteínas, pero la semana 5 vamos a estudiar el ciclo de la urea, donde hay ornitina y citrulina. De hecho, les cuento algo bonito. Aquí hay muchos alumnos de odontología.
Las personas que fuman, no sé si solo es el humo del tabaco o si hay otros agentes que lo provocan, pero las personas que fuman, se favorece por la toxicidad del tabaco, se favorece un fenómeno que se llama citrulización de proteínas. O sea, hay proteínas en la cavidad oral que se citronilizan. ¿Qué significa? La arginina, que estructuralmente se parece a la citrulina, cambia su estructura química y en vez de arginina se convierte en citrulina. Entonces, esas proteínas en algunas posiciones, en vez de tener arginina, tendrán citrulina. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, el sistema inmune, que está acostumbrado a ver esa proteína con una estructura normal, de pronto ve que hay una cosa rara, porque el sistema inmune todos los detallitos los detecta, hay una cosa rara y dice, tú no puedes transformar el acetil susceptible de desarrollar artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune y la citrulización la destapa. Entonces las personas que fuman tienen probabilidad mayor de desarrollar artritis reumatoidea por el fenómeno de citrulización. Porque la arginina se convierte en citrulina, el sistema inmune piensa que es algo extraño y lo ataca. Podría tener también alguna reactividad a nivel oral, no sé. Pero a la larga provocan trastornos articulares. Entonces de pronto un odontólogo que te dice deja de fumar porque dentro de 15 años, tú le dices eso, mentira, a lo mejor pasan 100 años y no le pasa nada porque la autoinmunidad es muy compleja. Hay que tener muchos factores juntos para tener autoinmunidad, pero tú se los dices para que les den miedo. Cáncer y autoinmunidad, lo que te queda es poco, para los que fuman, ¿no? Aunque en Perú no se fuma mucho. No, ustedes no saben lo que es fumar. No saben lo que es fumar. ¿Ya? Tienen que ir a Cuba. Bien. Entonces, esto es súper interesante. En términos estructurales, bueno, los aminoácidos tienen un grupo carboxilo, ya ustedes me lo dijeron, tienen un grupo amino, también me lo dijeron, y el carboxilo y el amino están unidos por un carbono que se llama alfa, carbono alfa o quiral. ¿Qué significa que sea quiral? Que sus 4 grupos químicos a los que está anclado son diferentes. Eso le confiere a los aminoácidos el carácter de enantiómero. ¿Qué significa? Que las imágenes especulares no se superponen. O sea, suponiendo que esto sea un aminoácido, esta manito, este dedo es el carbono quiral. Tiene otros 4 dedos que son diferentes alrededor, ¿verdad? Entonces, la imagen especular sería esta y cuando usted la trata de superponer, no la puede superponer. Solo hay un aminoácido cuyo carbono alfa no es quiral. ¿Cuál es? El más chiquito, que es la glicina, que tiene un hidrógeno aquí. Entonces no tiene 4 grupos diferentes, solo tiene 3, porque hay 2 que son iguales, es el hidrógeno. ¿Bien? Ese carbono no es quiral. Y ya que estamos hablando del hidrógeno, hay un tema que yo siempre destaco, que es muy, muy importante, y es el hecho de que las cualidades físico-químicas de un aminoácido, sus propiedades, ¿creen ustedes que estoy hablando, de lo que diferencia a un aminoácido de otro? El hecho de que un aminoácido sea diferente a otro, ¿estará determinado por su carbono, por el grupo carboxilo? No, porque todos tienen carboxilo. ¿Por el grupo amino? No. Está determinado por su radical, cadena lateral, que es la que define las propiedades, desde las más elementales, la masa molecular, hasta las más complicadas, solubilidad, punto isoeléctrico. Eso está definido de manera importante por la cadena R. No quiere decir que las propiedades de los aminoácidos no tengan que ver con carboxilo y amino, claro. Estoy hablando de lo que hace a un aminoácido diferente a otro. Es como que yo diga, las propiedades que nos hacen a nosotros diferentes unos de otros es el hecho de tener 2 brazos, no, 2 piernas, no, eso nos hace peculiares como especie, pero ella y yo somos igualitos, tenemos 2 brazos, tenemos 2 piernas, tenemos cabeza. Las diferencias están en otras cosas, no sé, yo soy más bonito que ella, cosas así. Muy bien, entonces las propiedades, lo que distingue a un aminoácido de otro, está en la cadena lateral.
Y bueno, esto es un poquito de lo mismo, lo único que ya dibujando la cadena lateral completa de un aminoácido, grupo amino carboxilo, y aquí, como dice acá, que es diferente para cada aminoácido, y eso marca también diferencia en la función, en las propiedades, perdón, de cada aminoácido. Aquí está, esta imagen representa esos 20 aminoácidos convencionales que están en las proteínas, y es muy buena, porque en azul aparece representado entonces lo que es esa cadena lateral. Justo aquí está la glicina, ven la que tiene el hidrógeno nada más, que es el más chiquitico de todos, y aquí están clasificados en 4 categorías. Los no polares, los que no tienen carga, los que les gusta el agua o no creen que les guste tanto el agua. ¿Ustedes creen que a estos de aquí les guste mucho el agua? No. ¿En qué tipo de proteínas? Terminar la historia, no te lances tan rápido. Así me dice mi esposa, déjame hablar, porque ella cada vez que dice, a ver, espérate, déjame hablar para contar. Yo creo que ella cambia la idea cuando yo le digo para después tener razón. Ella me dice que yo no la dejo hablar, pero mentira, seguramente ella en el momento que va a hablar, como yo le digo, dice, voy a cambiar lo que iba a decir. ¿Ya? Estos de aquí no les gusta el agua. ¿En qué tipo de proteínas creen ustedes en términos de ubicación? ¿Dónde habrán proteínas? ¿Dónde estarán puestas las proteínas donde esto abunde? ¿En qué parte de la célula? Membranas. En membranas. En membranas. Obvio que si esta es la membrana, si esta es la membrana, ustedes logran ver allí, y aquí hay una proteína, esos aminoácidos abundarán aquí o aquí, en el espacio de transmembrana. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque realmente esta zona y esta de aquí lo que tiene es agua dentro de la célula y afuera. ¿Ya? Entonces en el espacio transmembranario abundarán aminoácidos que sean felices con los lípidos para formar interacciones hidrofóbicas, débiles pero estables. ¿Bien? Luego están estos otros aminoácidos polares que no tienen carga de manera natural, pero son felices con las células cuando forman parte de la estructura de una proteína. Son felices. Un camión. Son felices. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la cisteína, que es la que tiene azufre. La metionina, por cierto, está aquí. Ven que la metionina tiene azufre, pero no tiene grupo tiol. ¿Bien? Aquí arriba están fenilalanina y triptófano, que son aromáticos. Por aquí abajo otro que quiero destacar, la serina y la tirosina. La serina y la tirosina, que tienen grupos hidroxilo en su cadena lateral. La tirosina también es aromático, o sea, un mismo aminoácido puede tener varias cualidades. Este es aminoácido aromático, pero a la vez tiene hidroxilo, por ejemplo. Mientras que estos dos tienen azufre, pero solo este tiene grupo tiol. Esto que estoy diciendo, verán dentro de 5 minutos cómo se traduce en la pregunta del examen. ¿Ven? Luego están los aminoácidos ácidos. Este carácter ácido, en la próxima diapo la entenderán, pero tiene que ver, o en las próximas 2 o 3, tiene que ver con que tienen grupos carboxilos extra. Si ya yo les decía que el grupo carboxilo le da carácter ácido, imagínense tener 2 carboxilos. Mientras que estos de acá, que son los básicos, lo que tienen extra son grupos aminos, que son grupos que roban protones. Cuando usted se roba un protón, los protones disminuyen y por lo tanto el medio es alcalino, es básico. Por lo tanto se comporta como una base, robando protones. Mientras que estos se comportan como ácidos, donando protones, para que haya protón libre y el pH baje, haya mucha acidez. Bien, les decía esto, ¿cómo se traduce en la pregunta del examen? Bueno, normalmente en el examen yo les voy a pedir que dibujen la estructura de al menos 2 aminoácidos. Bien, en el examen siempre hay una pregunta donde yo les digo, dibujen la estructura, no sé, de la arginina, ¿verdad? No, mentira, jamás, pero sí tienen que saber las características generales. Por ejemplo, una pregunta va a decir,
Un grupo de investigadores está estudiando las características de una glicoproteína, ya les estoy diciendo que tiene azúcar, de una glicoproteína, y encuentran que tiene azufre en su estructura. Además, tiene la capacidad, y eso lo van a entender dentro de algunas diapos, de absorber luz a 280 nanómetros y tiene bla, 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 bla. Esa proteína tendrá, ya dije que tenía azufre en la estructura. Sí. Ya. ¿Tendrá metionina? No sabemos, profe, puede tener cisteína. Escuchen, esto cuesta puntos. ¿Tendrá metionina? Puede ser, yo solo sé que tiene azufre, profe, pero puede tener también cisteína. Ya. Como absorbe a luz a 280, ¿tendrá aminoácidos aromáticos? Sí, profesor, porque esto yo les voy a enseñar que absorben luz a 280 ya. ¿Tendrá fenilalanina? No sé, profe, a lo mejor lo que tiene es tirosina. O sea, tienen que distinguir según las características del enunciado y según las propiedades de los aminoácidos, que después les voy a dar otras. Esta pregunta que les acabo de decir, yo la voy a seguir mencionando en la clase muchas veces, cada vez dándole más datos, que pueden discernir de lo que van a ir aprendiendo. Bien, entonces eso va al examen de esa manera. No tienen que dibujar ninguna estructura, pero tienen que cerrar los ojos y decir: la serina tiene hidroxilo, la tirosina también, la metionina tiene azufre pero no forma puente de sulfuro. ¿Ya? Bien. Porque de hecho la cisteína, gracias a este grupo tiol, la cisteína, gracias al grupo tiol, puede formar un puente disulfuro, que es un tipo de enlace covalente muy importante en la conformación, en la estructura de una proteína. Entonces, en esa pregunta yo les puedo decir, en la proteína que están estudiando identifican 3 puentes disulfuros. Inciso A, ¿cuántas cisteínas como mínimo habrá en la proteína? Si forma 3 puentes disulfuros, 6. Porque para formar 3 puentes tiene que haber una allá y una acá. 6. Pueden haber 14, pero por lo menos hay 6, porque si no, no hubieran 3 puentes disulfuros. Entonces el examen va de esa onda. Al final yo voy a conversar hoy sobre el examen, pero la manera en que yo lo voy a preguntar es así. Nunca va a haber una pregunta que diga: mencione un aminoácido que tenga un grupo hidroxilo. Esa pregunta no existe. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, insisto, de acá esto que acabo de mencionar es importante. Después, en algún momento de la clase, posiblemente regrese a esta imagen. Ah, perdón, se me olvidó. Bueno, aquí está la glicina. La glicina, voy a destacar que en algunos libros la pueden encontrar como apolar, en otros puede estar como polar, depende de el criterio que consideren, porque como ella tiene esa cadena R un poco rara, entonces se mueve un poco entre esos dos mundos, ¿no? Entonces, por eso puede estar clasificada en ambas categorías dependiendo del autor. Y la prolina es un aminoácido que ya mencioné que tiene un trastorno psiquiátrico, y decidió que la cadena R, en vez de tenerla colgando, la iba a unir a su grupo amino. Esto crea un grupo que se llama imino en vez de amino, y hace que la prolina usted la puede identificar con un agente químico que se llama ninhidrina. Usted añade ninhidrina a una mezcla de aminoácidos y si se pone amarilla, allá hay prolina. ¿Bien? Bueno, esto es justo lo que les decía, el carbono alfa o quiral. Ya conversamos del tema, y que además de esa cualidad que si de pronto no pueden superponerse las imágenes especulares, además les permite desviar la luz polarizada. Eso genera los aminoácidos L y D. En la naturaleza casi todos los aminoácidos son L, porque dice que de pronto son un poquito más solubles en agua. En fin, este es un tema que, déjame pensar cuándo lo he puesto en un examen S1. Nunca. ¿Ya? Muy bien. Pero esto lo he puesto en los exámenes S1 siempre. Y tiene que ver con la capacidad que tienen los aminoácidos, de cambiar su carga en dependencia del entorno en que se encuentran. Los aminoácidos pueden cambiar su carga en dependencia del entorno. Les voy a dar 5 minutos de receso, porque me interesa que acá estén alertas. Son las 1:25, 1:22, perdón, bueno, hasta las 1:30.
lo dejamos aquí, lo dejamos acá. Vamos a seguir ahora viendo propiedades. La propiedad que vamos a ver tiene que ver con las cargas. Pero vamos a tomar unos minutos de receso y de paso la lista. Esto significa que dependiendo del entorno en el que esté el aminoácido, se comportan como ácido o como base. Bien, esencialmente el grupo químico que le da el carácter ácido, ya vimos que es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo libera el protón y eso lo convierte en una molécula ácida porque genera protones libres, baja el pH, lo hace ser ácido, mientras que el grupo amino lo que hace es que captura el protón, lo captura, lo secuestra y hace por lo tanto que los protones libres disminuyan. O sea, tiene carácter básico, alcaliniza el entorno. Bien, entonces, suponiendo que este sea un aminoácido modelo, fíjense que aquí no estamos hablando cuál es la cadena lateral, solo estamos hablando de grupo amino y carboxilo, para explicar primero el fenómeno en general y después las particularidades. Bien, si este aminoácido modelo usted lo coloca en una solución que progresivamente se va convirtiendo cada vez en más ácida, significa que cada vez hay más protones libres. Entonces, esta molécula cada vez se enfrenta a un entorno con más protones libres. Si ustedes fueran un aminoácido y estuvieran rodeados de protones, ¿ustedes tomarían protones para ustedes o lo poquito que tienen lo regalan? No. Toman para ustedes. No le hagan caso otra vez a la mamá. Lo que no es tuyo no lo cojan. Mentira, ustedes se roban el protón. Y el aminoácido termina estando cargado positivamente. ¿Por qué? Porque el protón que le faltaba aquí, él se lo roba del entorno que tiene tantos protones que él lo coge para sí. Y el balance de carga del aminoácido es positivo. Es obvio aquí. El balance es positivo. Está cargado positivamente, se comporta como un catión, tiene carga positiva. ¿Qué sucede cuando el aminoácido está en un entorno cada vez más alcalino, más básico? Los protones afuera cada vez son menos. Y como cada vez tienen menos protones afuera, él que tiene buen corazón, su protón lo regala. Y cuando él lo regala, este protón que le sobra lo regala, termina con una carga neta negativa. Y por lo tanto se comporta como un anión. O sea, un aminoácido es una molécula que dependiendo del pH del entorno, o roba protones o regala protones. Termina cargado positivo o negativo. Cuando el entorno es muy ácido, tiende a cargarse negativamente, porque hay tanto tiende a cargarse, discúlpenme, positivamente, porque hay tanto protón que él lo coge para sí. Si el entorno es muy básico, tiende a cargarse negativamente. ¿Por qué? Porque como hay pocos protones, él regala los que tiene y termina cargado negativamente. En esta condición de acá, ¿qué carga tiene el aminoácido? Cero, neutra. Neutra. En el examen, a mí lo que me va a importar es que ustedes me digan si el aminoácido que sea tiene una carga negativa, positiva o neutra, como balance. El balance general es positivo, es negativo o es neutro. Bien, entonces, exacto, es la forma equilibrada, Sweeter. Entonces, por lo tanto, lo que hemos mencionado acá indica, insisto, que los aminoácidos pueden tener cargas diferentes en dependencia del entorno. Pero hay un valor de pH al cual cada aminoácido se adapta, digamos así, de manera peculiar, especial, que es un valor de pH que se llama punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH que hay en el entorno que hace que el aminoácido no tenga ni carga positiva ni carga negativa. El aminoácido es tan feliz en ese pH que él no se carga ni libera cargas. No se carga ni positivo ni negativo. Está en una condición neutra. Bien, no confundan, ahora voy a insistir sobre el tema, no se preocupen, pero desde ya le digo, no confundan jamás punto isoeléctrico con pH neutro. pH 7 no tiene nada que ver con punto isoeléctrico. Un aminoácido, como veremos después, puede estar feliz a pH 2. A pH 2 puede ser su punto isoeléctrico y él estar feliz a ese pH. U otros aminoácidos tienen un punto isoeléctrico en 10.
De hecho, en 7 nadie tiene punto isoeléctrico, por cierto. ¿Está bien? Entonces, no confundir jamás pH neutro con el punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Es el valor de pH al que cada aminoácido decide que su carga neta es 0. O sea que varía De aminoácido en aminoácido. Y si varía de aminoácido en aminoácido, ¿qué parte del aminoácido lo define? El La radical. cadena lateral. Porque todos tienen amino y carboxilo. ¿Qué cosa hace que cada aminoácido tenga un punto isoeléctrico diferente? Su cadena lateral. Correcto. Entonces, vuelvo sobre el punto isoeléctrico. Volviendo al tema que yo les decía de tener buen corazón y regalar o no. El punto isoeléctrico, mírame. Imagínense que en vez de protones haya caramelos. Que los protones sean caramelos. Un aminoácido puede estar muy feliz, lleno de caramelos, y él no hace nada. Él es feliz con un entorno lleno de caramelos, o sea, un entorno ácido. Él le parece que ese entorno lleno de caramelos es maravilloso y él prefiere ni robar protones ni entregar. Él se siente feliz en ese entorno. Esos son aminoácidos cuyo punto isoeléctrico es muy ácido. Le gusta que haya muchos caramelos, muchos protones alrededor de él. Él ahí se siente feliz. Si ese aminoácido que es feliz con muchos caramelos, usted le empieza a quitar caramelos, o sea, el medio cada vez es más alcalino, ya él empieza a sentirse raro. Y empieza, para estar feliz, a hacer ¿qué? A donar sus propios caramelos, porque él necesita que lo de afuera se mantenga estable. Y él entrega sus propios caramelos. Entonces, si el pH, para ese aminoácido que es tan ácido, si el pH empieza a ponerse alcalino, él empieza a donar protones y se empieza a cargar negativo. Entonces es muy normal que aquellos aminoácidos que son felices en el ácido, que después veremos cuáles son, es muy normal que ellos normalmente, valga la redundancia, tengan carga negativa. Les explico por qué. Imagínense que un aminoácido sea feliz a pH 3, el del estómago. Si ese aminoácido llega a una proteína en la sangre para ese aminoácido es alcalina, ¿sí o no? Sí. Que nadie me diga, no, profe, tiene pH 7. Es alcalina para alguien que es feliz a pH 3. Claro. Si usted a pH 3 es como yo, cuando yo llegué a Perú, yo toleraba un poquito más, pero mi hija no podía comer ni siquiera pollo del KFC, porque la cáscara del pollo tiene picante, aunque ustedes no lo crean. Y ese picante básico, ella no lo toleraba, también era más chiquitillo, una niña. Porque nuestra dieta incluye 0 picante, 0. Ya yo como ají de la casa, y mi nuera, que es peruana obviamente, nos compartimos y la gente me ofende. Y tú te haces el peruano, bueno, ya está bien. No importa. Entonces, pero ella, que era niña además, que es más complicado, ni siquiera lo toleraba. La cáscara, no podíamos ir a Bembos, porque las hamburguesas de Bembo nos parecían picantes. Entonces el aminoácido que es feliz a pH 3, cuando usted lo pone a pH 7, se siente en un medio muy alcalino. Es más, a pH 5. El pH, si yo les digo, pH 5 ¿es ácido o alcalino? ¿Qué me dicen? Ácido. Pero para alguien que es feliz a pH 3, es alcalino. Entonces, cuando un aminoácido, déjame lo voy a escribir aquí, cuando un aminoácido tiene un punto isoeléctrico menor que el pH, su carga normalmente es negativa. Porque el pH siempre le va a aparecer, casi siempre le va a aparecer muy alcalino y va a liberar protones. Bien, de hecho, usted puede restar el punto isoeléctrico menos pH. Supongan el ejemplo que yo he dicho, si el punto isoeléctrico es 3 y el pH 7, esto es menos 4. Carga neta, negativa. Si el punto isoeléctrico es mayor que el pH, o sea, al revés, histidina, que es un aminoácido feliz a pH 9, que es el intestino delgado, que tiene pH 8, 9. Son aminoácidos alcalinos, básicos. Si usted lo pone en la sangre, para ese aminoácido la sangre es muy ácida, porque tiene pH 7, tiene más protones libres, muy ácida. Entonces ese aminoácido, cuando llega a ese medio muy ácido, trata de defenderse.
cómo él baja la acidez o cómo él, no voy a usar ese tipo que los enredo, cómo disminuye los protones libres robándoselos. Entonces se roba los protones libres y la acidez disminuye un poquito, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando el punto isoeléctrico es mayor que el pH, la carga es positiva, punto isoeléctrico menos pH. Volvemos al ejemplo, si el punto isoeléctrico es 9 y están a pH 7, esto va a dar más 2. No me digan más 2, digo, aquí sí, pero digo en el examen no es más 2, es carga neta positiva, profe. Ya pueden usar esta ecuacioncita o pueden razonarlo. Entonces cuando está como el punto isoeléctrico es menor, significa que para él ese medio es muy alcalino, entonces él trata de capturar protones para acidificarlo y por lo tanto se carga positivo. Pueden hacer ese razonamiento, que no lo van a hacer, o pueden sacar esta cuentecita y decir si el balance de carga es positivo o negativo. ¿Se tienen que aprender el punto isoeléctrico de cada aminoácido? No. En el examen yo, cuando les pregunte del tema, le voy a decir fenilalanina, punto isoeléctrico tal, lisina, punto isoeléctrico tal, ácido aspartico. Yo les voy a dar el punto isoeléctrico. Pero no les voy a preguntar nunca, este aminoácido, cuando está en pH menor, ¿es positivo o negativo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, el aminoácido ácido aspartico, cuyo punto isoeléctrico es 2,7, cuando está en la albúmina, estará cargado positivo o negativo. Ácido aspartico, la albúmina, ¿dónde está? En la sangre. pH de la sangre 7,3. Ahí el pH es mayor que el punto isoeléctrico. Por lo tanto, el balance de carga es negativo. ¿Ya? Yo no les voy a decir ni la albúmina. Es como el tema que hablamos hace poco de los aminoácidos que yo les dije que estaban en membrana, que quedamos. Yo les puedo hacer una pregunta. Una proteína que está en la saliva, los aminoácidos de la superficie, ¿qué naturaleza química tendrán? En la saliva, los aminoácidos hidrofílicos. Yo estoy hablando de la parte de hidrofílico y hidrofóbico, no de esto. Disculpa, ahí te enredé. Ya, hidrofílicos. ¿Por qué? Porque la proteína está en el agua, en la saliva. Bien, entonces, con esto les quiero decir que hay cosas que tienen que interpretar del texto de la pregunta que les da mensajes. Bien. Pero bueno, ¿comprendieron el tema del punto isoeléctrico? O sea, la carga de los aminoácidos cambia en dependencia del entorno. Ese cambio depende, en primerísimo lugar, del grupo amino y carboxilo. El carboxilo es ácido, libera protones, el amino es básico, se roba protones. Pero también depende, obvio, que no lo hemos mencionado acá, de la cadena lateral. Bueno, lo mencionamos, pero no dimos detalles. Por ejemplo, regresamos a la tablita a esta tablita. Miren, aquí están los ejemplos más obvios. El ácido aspartico y el ácido glutámico tienen carboxilos adicionales. Por lo tanto, a ellos les gustará botar protones. Les gusta vivir en un entorno ácido. Su punto isoeléctrico es 2, 3. Ellos son felices en el ácido. Mientras que estos de acá tienen más grupos aminos. Son mejores robando protones, alcalinizando. Son felices en un entorno alcalino. Por lo tanto, ellos tienen un punto isoeléctrico de 8, 9, 10. Les gusta el medio alcalino. Bien. Otro detalle importante que vamos a reforzar en la clase que viene, pero desde ya les digo. Por ejemplo, la isoleucina o la leucina, da igual. ¿Cuál de estos? O sea, primero, carboxilo y amino, si el aminoácido está libre, obviamente pasa todo lo que les he contado, o libera protones, o captura protones, ya. Pero supongan que la leucina sea parte de una proteína y el grupo amino y carboxilo estén comprometidos en el enlace peptídico. Por lo tanto, lo único que le queda a la leucina para cargarse o no es la cadena R, la cadena lateral. Esa cadena lateral cambiará su carga en dependencia del pH. Para nada. Estos grupos no son cargables. Entonces, estos grupos son importantes en la interacción entre aminoácidos, interacciones iónicas con cargas que cambian, ¿no? Estos son grupos importantes, interacciones hidrofóbicas, por ejemplo.
¿Qué grupos son muy buenos para cargarse, descargarse y establecer uniones iónicas? El amino Estos de acá, carboxilo. por ejemplo, que son muy susceptibles al pH porque la cadena R se carga o se descarga en dependencia del pH. Y esto que estoy diciendo ahora le encontrará más sentido la semana que viene cuando yo les diga que el pH desnaturaliza proteínas. Si usted cambia el pH, las proteínas en vez de así, están así. ¿Por qué? Porque las uniones de los aminoácidos se pierden. Porque el que es positivo se pone negativo, o el que es negativo se pone positivo. Y las interacciones se pierden. Lo comprenderán mejor la semana que viene, pero desde ya les adelanto que por eso es que yo hablo tanto de punto isoeléctrico. No porque quiera que ustedes sepan, no, sino porque ese aspecto define la influencia que tiene el pH sobre la conformación de la proteína. O sea, el pH es un factor desnaturalizante precisamente por eso. Y eso explica por qué si usted altera el pH gástrico, por ejemplo, con antiácidos, porque de pronto tiene una condición que necesita antiácidos, si usted abusa, termina convirtiendo a las enzimas que participan en la digestión a nivel gástrico, a la pepsina, en una proteína poco funcional. Porque ella es feliz y es así, y hace taca, 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 y rompe proteínas a pH 2. Si usted mantiene el pH del estómago en 4, la pepsina ya no es así, porque los aminoácidos que la conforman cambian su carga. Correcto, lo veremos mejor la semana que viene. Pero esa es la lógica que hay detrás de que yo hable de este tema. ¿Bien? O que yo le dé tanta fuerza, me refiero al tema, ¿no? Porque he hablado de otras cosas, pero a esto le he dado fuerza. Insisto, no tienen que aprenderse de memoria el punto isoeléctrico. Hay una tabla aquí que yo les voy a poner donde están esos datos, pero no lo tienen que memorizar, porque a mí lo que me interesa es que ustedes solo sepan el concepto, la relevancia que tiene, no que sepan, hombre, por ahí, más o menos, así como digo yo, los ácidos tienen un punto isoeléctrico bajito, los alcalinos altos, pero que se sepan el número, yo no me lo sé. Yo solo sé que está entre 2 y 3, o solo sé que está entre 8, 9, 10, pero el número no me lo sé de memoria. Bien, avanzamos. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro eso del pH, el punto isoeléctrico? ¿Alguien tiene alguna duda? Insisto, recuerden, como siempre, ya les dije la vez pasada, cuando yo les digo, ¿comprendieron? No es, profe, yo le voy a decir todo lo que usted acaba de decir, ya yo me lo sé de memoria. No, comprendieron es, comprendo la esencia, me llevo el mensaje y después yo voy a estudiar. Y lo voy a consolidar. ¿Está bien? Bueno, esto es solo para, de alguna manera, esta imagen es complementaria de esta. Digamos que tal vez yo debería cambiar la posición de esta diapositiva más adelante. Esto me pasa todos los semestres, que encuentro alguna diapo que tengo que cambiar y nunca la cambio porque abro la... Bueno, no lo voy a decir. Entonces, pero bueno, aminoácidos alifáticos son aquellos aminoácidos como estos, que solo tienen carbono, hidrógeno en la cadena lateral, y que son aminoácidos que tienden a ser apolares, con interacciones hidrofóbicas, son felices en proteínas que atraviesan la membrana. O por ejemplo, supongan que hablamos de la albúmina, que es una proteína así globular, una bolita, que está en la sangre. La albúmina podrá tener, escuchen, aminoácidos alifáticos apolares en su estructura. No. Podrá tenerlos. No los podrá tener en la superficie, pero adentro sí, en la parte que está escondida de la sangre. La proteína es globular y tiene aminoácidos escondidos de la sangre, del agua. Y adentro hay aminoácidos apolares perfectamente. Vuelvo a lo mismo, una proteína que atraviese la membrana tendrá aminoácidos polares, sí. Lo que pasa es que escondidos de los lípidos. Si usted toma una proteína de membrana y la pone en el agua, lo que va a pasar es que la proteína se vira al revés. Porque ella normalmente, como está en membrana, los aminoácidos apolares están expuestos y los polares escondidos. Si usted la pone en agua, ella hace rup y se vira y muestra los aminoácidos polares y los apolares los esconde. Porque ahora está en una solución diferente, está en el agua. O al revés, si usted la proteína acuosa la pone en aceite, la proteína se vira al revés. Porque lo que normalmente ella mostraba era la parte hidrofílica
y esa parte hidrofílica la tiene ahora que esconder. ¿Correcto? Entonces las proteínas ubican los aminoácidos expuestos o escondidos, uso escondido como alejados del entorno, digamos, en base a si el entorno es si el entorno es acuoso o si es oleoso. ¿Para qué? Para que la interacción con el entorno sea la ideal. Usted no puede enfrentar un aminoácido cargado al aceite, porque eso crea un nivel de inestabilidad que no permite termodinámicamente que esa proteína exista. ¿Bien? Los hidroxilados, aminoácidos que tienen hidroxilo, serina, tirosina, treonina, tienen grupos hidroxilo. ¿Qué tipo de enlace formarán ellos con el agua? Puentes de hidrógeno. Son muy buenos formando puentes de hidrógeno. Azufrados, ya vimos, metionina, cisteína. En ese caso habría que destacar que la cisteína forma puentes de sulfuro, la metionina no. Los ácidos, ya vimos, ácido aspartico y glutámico, tienen más grupos carboxilo, 2 en vez de 1. Los básicos tienen más grupos amino, lisina, arginina, histidina. Y los aromáticos tienen anillos aromáticos, bueno, que pueden ser heterocíclicos, o sea que no solo tengan carbonos, como el triptófano, que no solo tiene carbonos, sino que tiene también nitrógeno, por ejemplo, en su estructura. Estos son aromáticos junto con la tirosina, que es aromática. Bien. Entonces estas características ayudan a completar esa pregunta que yo les decía. Están estudiando una proteína cuyas características incluyen, tiene puente disulfuro. Por lo tanto, ¿tendrá aminoácidos azufrados? Sí. ¿Tendrá cisteína? Sí. ¿Tendrá metionina? No sé, profe, usted no me ha dado ningún dato. Yo solo sé que tiene puente disulfuro y tiene cisteína. Metionina no sé. Bueno, esto es justo lo que ya les conté de la proteína, lo que tiene expuesto si está en un entorno acuoso, los aminoácidos hidrofílicos, si es un entorno... Esto que estoy hablando del entorno acuoso va a muchos exámenes sistemáticamente y muchos se equivocan. ¿Qué aminoácidos estarán en el entorno? No sé. ¿Sabes por qué se equivocan? No porque no sepan la lógica de que con agua tiene que haber interacción mediada por aminoácidos polares. No, eso sí se lo saben, pero no logran. ¿Qué me preguntará el profe? Yo no sé detalles de la albúmina. No tienes que saber nada, solo tienes que saber que está en la sangre y por lo tanto está en agua. No hay más nada que saber. Yo no te estoy preguntando, descríbeme la estructura de la albúmina, solo dime, por lógica, si está en el agua, porque está en la sangre, si está en el agua, los aminoácidos que se muestran son hidrofílicos o hidrofóbicos. Hidrofílicos, ya más nada. Pero se pierden se pierden, como decía el profe de él. Lean la pregunta lo dice todo. Ahí se pierden. Bueno, aquí hay una serie de características de los aminoácidos. Aquí están, como decía, los alifáticos. Dentro de los alifáticos se incluye la metionina, que tiene azufre, la prolina, que es este aminoácido peculiar, como decía, que se tiñe la anhidrina de amarillo. No hay que saberse de memoria la estructura, solo más o menos identificar. El profe me está hablando de aminoácido valina y isoleucina. La interacción entre ellos será hidrofóbica. Ya verán cómo esto es importante en la clase que viene. ¿Bien? Luego están los aminoácidos aromáticos. De estos aminoácidos hablamos en el laboratorio. Porque en el laboratorio, cuando hablamos de espectrofotometría, yo les decía, una sustancia absorbe más o menos en dependencia de su concentración y su naturaleza química. Y en el laboratorio les dije, por ejemplo, los aminoácidos aromáticos Jimena, tú no eres la monitora. Tienes que borrarme la pizarra. Mire, se va a levantar todavía. No, ahí la respuesta era, no, profe, esa no es mi función aquí. Ya yo lo ayudé en el laboratorio, pero aquí no. Muy bien. Entonces, en cualquier caso, la delegada es la que se debía haber parado, ¿o no? Los aminoácidos aromáticos, yo les dije en el laboratorio que absorben luz a 280 nanómetros.
Les hablé también de las bases nitrogenadas 260, pero eso no importa ahora. 280. ¿Qué utilidad tiene este dato? Muy fácil. Imagínense que ustedes tengan tubo A, tubo B, tubo C y tubo D. En uno de ellos hay proteína. ¿En cuál de ellos yo sé que hay proteína? Yo tomo la muestra, la coloco en un espectrofotómetro a 280 y si hay proteínas, es muy probable que la proteína tenga algún aminoácido aromático y absorba luz. Y ya yo sé que es una proteína. También me permite comparar concentraciones. O sea, si yo tengo una proteína, la misma proteína, diferentes concentraciones, ¿cuál es la que más absorbe luz? La que más cantidad, la que más concentración tenga, perdón. La más concentrada absorbe más luz a 280. Bien, o también les puedo dar 3 secuencias diferentes y decirles cuál de ellas absorbe luz a 280. Tienen que buscar la que tenga aminoácidos aromáticos. Y en esa pregunta que les dije antes, los investigadores están explorando una glicoproteína que tiene las siguientes propiedades. 1. Absorbe luz a 280. Y les voy a preguntar inmediatamente después. ¿Contendrá fenilalanina? Sí. No sé, profesor. Ya te lo cogí de atrás para adelante. Profesor, yo solo sé que tiene aminoácido aromático, pero no sé si tiene fenilalanina, puede tener tirosina y también absorbe a 280. ¿O no? ¿O no? Esto lleva una pelea. Esto tiene historia. Ajá. Sí, entonces, hay aromáticos, pero la pregunta no es si había aromáticos, es si hay tirosina. No sé. Yo sé que hay aromáticos, pero puede ser triptófano, faltan datos, pero... Bien. Esto yo lo voy a usar bastante en el examen. Porque en el examen va a haber siempre unos investigadores que están explorando las características de una proteína. Siempre hay investigadores explorando las características de una proteína. ¿Bien? Y por ahí hay una historia sobre la proteína y después les voy a hacer preguntas sobre esa proteína. Insisto, esto que les dije lo voy a repetir muchas veces porque verán que hoy hay otras cosas que vamos a ver que en esta pregunta sería importante. Ya por ahora sabe que si les hablo de azufre, puedo estar hablando de metionina o de cisteína. Si le hablo de puentes disulfuro, obligado es cisteína. Si le hablo de que absorbe luz a 280, estoy hablando de aminoácidos aromáticos. Si les hablo de que la proteína es muy soluble en solvente oleoso, les estoy sugiriendo que tiene bastantes aminoácidos alifáticos, por ejemplo, ¿ya? Que forma puentes de hidrógeno. Bueno, es una manera de decirles indirectamente que tiene grupos hidroxilo. Por ahí vamos a verlo, ¿ya? Bueno, justo la cisteína está por aquí. La otra que quería destacar son los aminoácidos básicos. Lisina, arginina, histidina son los que tienen un punto isoeléctrico alto, alcalino. Y los ácidos, aspartico y glutámico, tienen un punto isoeléctrico ácido. De hecho, fíjense acá, son aminoácidos, como su punto isoeléctrico es tan bajito, cuya carga neta es negativa a pH 7, obvio. Al pH neutro, ellos están cargados negativos, porque para ellos 7 es súper alcalino, muy alcalino. Y ellos se roban, le dan protones para que no sea tan alcalino, y ellos se cargan negativos. De alguna manera esto convierte a los aminoácidos en sustancias amortiguadoras del pH, porque ellos tratan de ajustarse al pH. Si el pH es muy alcalino, le dan protones. Si es muy ácido, le roban protones. Bueno, solo a modo cultural, digamos, hacer notar que los aminoácidos tienen una nomenclatura de 3 letras, que es más simple de aprenderse porque es bastante coherente con el nombre del aminoácido, y una de una letra, que es un poquito más complicada porque a veces no hay una relación con el aminoácido. Por ejemplo, ácido aspartico es D. Entonces, bueno, esto también, de aquí viene el origen de algunos nombres, y en cualquier caso les quería contar que esta nomenclatura se usa mucho en el mundo de la bioinformática, porque cuando usted tiene que describir una proteína de 1000 aminoácidos, en vez de poner 3 letras, pone una, y eso acorta mucho las evaluaciones que se hacen en bioinformática. ¿Está bien? Esto es a modo cultural. En el examen
Por ejemplo, si yo le pongo una proteína que tiene 10 aminoácidos, el aminoácido lo voy a poner así para que sea más cortico, pero más abajo le voy a decir ASP, ácido aspartico, GLU, ácido glutámico, ARG, arginina, porque tampoco quiero que gasten energías aprendiéndose eso. Si lo logran identificar bien, pero lo importante es que entiendan los conceptos que yo les voy a preguntar, no que se pierdan en no saber cuál es el aminoácido del que les estoy hablando. Bien, entonces, otro tema que tiene que ver un poco con lo que hemos conversado sobre la existencia de aminoácidos no convencionales. Bueno, es el hecho de que en algunas proteínas, bueno, primero, como les decía, hay aminoácidos que no están en las proteínas. Ya vimos ornitina y citrulina. Pero ahora les voy a mencionar, que todavía me parece más bonito, algunos aminoácidos que sí están en las proteínas, pero están químicamente modificados. Por ejemplo, en actina y miosina hay 3-metilhistidina. La histidina está químicamente modificada para que tenga un grupo metilo adicional. Esta proteína, este aminoácido, como está en actina y miosina, se utiliza para dar seguimiento a la pérdida de masa muscular. Un alumno que estudie nutrición, seguramente en algún punto le interesará seguir la sarcopenia de un adulto mayor o la pérdida de masa muscular de un individuo desnutrido o con cáncer. ¿Cómo puede seguir la pérdida de masa muscular? Bueno, es verdad que puede hacerlo con un equipo que mide esto de la impedancia, creo, que da una valoración de la composición grasa en el cuerpo, pero también puede hacerlo midiendo 3-metilhistidina en la orina. Si hay 3-metilhistidina, es que está habiendo pérdida de masa muscular. Si de pronto deja de ver la 3-metilhistidina, es que su terapia está restaurando o deteniendo la sarcopenia o la pérdida de masa muscular, o restaurando la síntesis de proteínas musculares, de células musculares, ¿no? Entonces un biomarcador que tiene valor diagnóstico, digamos, y que le permite dar seguimiento a una patología determinada. Otro que me interesa destacar es la selenocisteína. La selenocisteína, en vez de un grupo tiol, tiene selenio en vez de azufre. La cisteína, en vez de azufre, tiene selenio. Y este aminoácido es muy importante en la maduración de los espermatozoides. Entonces, de pronto, la fertilidad de los hombres pasa por tener selenio, que le permita tener selenocisteína. El selenio se adquiere en las carnes rojas. Bueno, mentira. tampoco hay que exagerar. Lo único que estos los podemos fabricar nosotros, y estos sí o sí tenemos que ingerirlos. ¿Bien? Dentro de los aminoácidos no esenciales, por ejemplo, está la arginina. Es un aminoácido que durante la lactancia hay que ingerirlo. El bebé no lo puede fabricar, pero ya después lo va a poder fabricar y se convierte en no esencial. Y otro ejemplo bien bonito que relaciona esenciales con no esenciales es la relación entre fenilalanina y tirosina. La fenilalanina y la tirosina, si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia que tienen? Solo un grupo hidroxilo. Hay una enzima que hidroxila la fenilalanina y la convierte en tirosina, ¿verdad? Ahora, hay niños que tienen una enfermedad congénita que se llama fenilcetonuria. Esta enzima no funciona. El niño no puede transformar la fenilalanina en tirosina, ¿correcto? Por lo tanto, a este niño hay que darle una dieta especial, que me imagino que los nutricionistas ahí juegan un rol protagónico, de tal manera que se le suplemente tirosina y se le restrinja el consumo de fenilalanina. ¿Por qué? Porque la tirosina es muy importante para formar neurotransmisores, melanina. Si usted no tiene tirosina, tendrá un problema severo de neurodesarrollo. Si usted acumula un exceso de fenilalanina o no tiene suficiente tirosina, tendrá un severo problema de neurodesarrollo, que es típico de la fenilcetonuria no diagnosticada. Cuando la fenilcetonuria se diagnostica en los primeros momentos de la vida, días
pues se le ajusta la dieta al bebé y el bebé puede tener un desarrollo relativamente normal. ¿Y cómo uno se da cuenta de que el bebé tiene Ya, te me adelantaste. No hace falta que te des cuenta. Porque los sistemas de salud, casi todos en el mundo, bueno, en el mundo medianamente normal, no sé qué palabra usar, me disculpan, no sé qué palabra decir, pero en Perú, por ejemplo, funciona muy bien. Obvio, esa parte funciona muy bien. Se le hace una evaluación a los bebés en el talón. Tienen que haberlo escuchado. Si tienen un bebé que ha nacido en la familia, los primeros días se le hace una prueba en el talón. No sé si lo hacen los enfermeros o los obstetras, no sé bien. Le sacan sangre al bebé del talón y de ahí le toman una muestra en un papel. Creo que se hace en un papel la toma de muestra, porque son goticas que caen en el papel, y ahí mismo se hace el kit para detectar fenilcetonuria y otras enfermedades congénitas metabólicas congénitas, como por ejemplo la galactosemia, por ejemplo. Este es un ejemplo bien bonito de integración entre profesionales de salud. El obstetra, el enfermero, el nutricionista, el médico, todos convergen en la atención de un niño con fenilcetonuria. La mayor parte de los niños, obvio, va a dar normal la prueba, porque no es una enfermedad muy común. Pero en aquellos donde da alterada, pues hay que ajustar, insisto, la dieta al bebé. Y como te digo, no hace falta darte cuenta. El sistema de salud de este país está preparado para diagnosticar esa patología en los primeros días de nacimiento, ¿ya? Igual que otras. Lo que les iba a decir, que esto pega con lo que les cuento del saco lleno de moléculas. Miren qué cosa tan interesante. Si sobra fenilalanina o si sobra galactosa, por ejemplo, el niño se enferma. O sea, moléculas, yo te puedo decir, la fenilalanina hace daño. No, profe, si es un aminoácido, ya. La galactosa hace daño. Claro que no, profe, si además la tomamos en la leche. Bueno, si se acumulan, son nefastas. Entonces, en ese saco tiene que haber equilibrio. Es muy importante ese equilibrio para que la salud se alcance. Entonces, esas enfermedades congénitas del metabolismo, que son varias, solo les he mencionado dos, se diagnostican en las primeras etapas de la vida, y en este país hay un programa de salud para ese diagnóstico. Así que todo el mundo tranquilo, que eso funciona hasta donde sé bien. Además es obvio, porque ustedes conocen a alguien con fenilcetonuria que esté enfermo con retrasos de neurodesarrollo. No, generalmente esos niños son atendidos de manera adecuada. Muy bien, entonces, otro tema que quiero ver de los aminoácidos, que lo voy a ver breve, porque la semana que viene el seminario es sobre síntesis de aminoácidos. Es justamente ese aspecto, y lo voy a ver primero para destacar algunos puntos, que son incluso algunos que se pueden evaluar en el examen. En el examen pueden haber preguntas de seminario. Y segundo, para de paso orientar a los alumnos que tienen el seminario la semana que viene sobre qué cosa me gustaría que hablaran. Y lo primero en ese sentido es que la síntesis de aminoácidos requiere, obvio, de nitrógeno. Pero el nitrógeno que nosotros hacemos así e inspiramos, porque hay nitrógeno en la atmósfera, no sirve para nada. No lo podemos incorporar a nuestras moléculas nitrogenadas. No podemos. Eso lo hacen todos esos bichos asquerosos que nosotros le echamos líquido. ¡Que se mueran! ¡Shh! ¡Abajo las bacterias! ¡Pim, pum, fuera! ¡Abajo las bacterias! Ellas sí fabrican nitrógeno útil para los aminoácidos. Ellas fijan el nitrógeno. Nuestra flora intestinal puede participar de la síntesis, no, de la fijación de nitrógeno. El ciclo del nitrógeno incluye bacterias, hongos que participan de la fijación. Después las células, plantas, se lo comen, se lo ingieren. No sé cómo decir una planta ingiere, no sé la verdad. No conozco. Yo estudié fisiología vegetal y se. Entonces, este compuesto que se llama nitrogenasa es un complejo de varias proteínas que permite ese proceso de fijación. Se basa en la transferencia de electrones desde hierro hasta nitrógeno atmosférico para terminar sintetizando amonio, que ya sí se puede incorporar a los aminoácidos. Y este complejo proteico necesita hierro, obvio, lo acabo de decir, azufre, y necesita una molécula rarísima que es el molibdeno.
Hay una pregunta que yo puse hace tiempo en un examen que decía: unas bacterias se cultivan en ausencia de molibdeno. ¿Qué impacto tiene eso en la síntesis de proteínas? Catástrofe total. Lo único que tenían que acordarse es que el molibdeno es fundamental para la actividad de la nitrogenasa. Si no hay nitrogenasa, no se fija nitrógeno, y si no se fija nitrógeno, los aminoácidos que inicialmente capturan ese nitrógeno ya orgánico serían el glutamato y la glutamina, y por lo tanto no existirían ellos dos. Sería una catástrofe. Bien, entonces, insisto, una vez que se forma un nitrógeno incorporable a nuestras biomoléculas, pues ese nitrógeno es trasladado, por decirlo de alguna manera, a esqueletos carbonados, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato, que por cierto es un intermediario del ciclo de Krebs. Bien, el alfa-cetoglutarato dona sus carbonos para que por actividad de una enzima, que es la glutamato deshidrogenasa, pues el grupo amino se incorpore a la estructura del alfa-cetoglutarato y se forma glutamato. Y luego el glutamato, este que está acá, es este mismo que está acá, el glutamato recibe otro grupo amino, donde está aquí otro grupo amino, y se forma una molécula con dos grupos aminos, que sería la glutamina. Bien, estos dos aminoácidos son los primeritos que acceden a ese nitrógeno y que se sintetizan. ¿Está bien? Glutamato y glutamina. Estos son aminoácidos muy peculiares. En el seminario de la semana que viene habrá que hablar del ciclo del nitrógeno y la importancia de la nitrogenasa, del papel peculiar que tienen glutamato y glutamina en la incorporación de ese nitrógeno atmosférico ya a una molécula orgánica. Y luego, lo otro de lo que me gustaría hablar, que hablaran ustedes, es sobre la relación que existe entre algunos aminoácidos o entre aminoácidos y esqueletos carbonados. La evolución se basa en ahorrar recursos y energía. Entonces Dios y Darwin dijeron: para fabricar glutamato, ¿qué necesitamos? Ah, mira, hacen falta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, hacen falta grupos carboxilo. Espérate, porque hay una molécula, espérate, la tengo en la punta de la lengua, Darwin, este es Dios, la tengo en la punta de la lengua. ¡Ay! Espérate, el alfa-cetoglutarato. Si tomamos el alfa-cetoglutarato y le ponemos un grupo amino, ya no tenemos un aminoácido. ¿Ya listo? ¿Para qué vamos a fabricar de cero el aminoácido? Tomamos el alfa-cetoglutarato, le ponemos el grupo amino y resolvimos el problema. Y es más, a este le metemos otro grupo amino y tenemos otro aminoácido a partir del mismo esqueleto carbonado. ¿Sí o no? Dios y Darwin son... ¿Ustedes no han visto un TikTok también donde un muchacho hace como crearon el idioma? Sí. ¿No han visto eso? Hay mucho de eso. Tengo que dedicarme a ese mundo. Yo creo que yo sería bueno en ese mundo. Yo tengo una amiga que me quiere mucho, peruana, y ella me dice que yo debería hacer eso, pero de inmuno. Porque ella dice que la inmunología es compleja para mucha gente y yo la cuento, como dice, ella dice como coquito. Entonces bien, supongo que es un tipo de libro. Es un libro para niños. Entonces dice, cuéntala como coquito y te va a ir muy bien. Está bien, entonces... Estos son los... este es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo hay de aprovechar esqueletos carbonados? El caso del trefosfoglicerato. Hoy no pueden reconocer esta molécula, salvo alguien de mente muy especial, porque el trefosfoglicerato es un intermediario de la glucólisis. No sé si alguien se acuerda. Lo estudiaremos dentro de unas semanas, no se preocupen. El trefosfoglicerato es un intermediario de la glucólisis. ¿Perdón? Ya. Y esta molécula es precursora de la serina. La serina se sintetiza a partir de ella. Y la serina es precursora de la cisteína y la glicina. Y aquí viene otro tema que quiero destacar y que me gustaría que hablaran en el seminario. Miren, la serina, ¿qué grupo funcional tiene? Lo vimos que tenía un grupo, ¿cuál? En la cadena R que tenía. Hidroxilo. Y la cisteína que tiene, tiol. O sea, la serina tiene que quitar esto y poner un azufre.
¿De dónde ustedes creen que la serina, bueno, no es la serina, hay una enzima aquí funcionando, ¿no? La enzima que está aquí en el medio, que son varias de hecho, ¿cómo ustedes creen que transforme esto en esto? ¿De dónde sacará el azufre? ¿De dónde sacará el azufre? De la metionina que usted se tragó. La metionina que usted se comió le dona el azufre a la cisteína, perdón, a la serina para tener cisteína. Entonces esto es un ejemplo de cómo un aminoácido esencial ayuda a tener un aminoácido no esencial, como la cisteína. Usted la puede fabricar, pero necesita un aminoácido esencial. Entonces si usted no tiene metionina, no tendrá cisteína. Igual que lo de la fenilalanina, es el mismo ejemplo. Este es un aminoácido esencial que usted se tiene que tragar. Si usted no lo come, o aparte la fenilcetonuria que no le permite funcionar, pero suponga que no se lo coma, que no lo ingiera, que su dieta no lo incluya, usted no tendrá tirosina. Entonces hay relación entre los aminoácidos que también hay que destacar. No me interesa en el seminario hacer un seguimiento detallado de cada ruta metabólica de cada aminoácido, porque hay algunas muy complicadas. Solo las más interesantes donde se demuestren estas relaciones peculiares, por ejemplo. Por cierto, para ir de serina a glicina, ¿qué ustedes creen que hayan hecho Dios y Darwin? Miren acá. Esta es la serina y esta es la glicina. ¿Qué hicieron Dios y Darwin para ir de serina a glicina? Tomaron ese esqueleto. ¿Cómo? Esqueleto No, carbonado. obvio que partió de aquí, ya se los estoy diciendo, parte de aquí. Pero de aquí, ¿cómo llegan a esto? Ah, y le agregó un grupo hidroxilo. Párate. ¿Qué tú harías si tú fueras Dios o Darwin aquí? ¿Qué le harías a la serina? Le quitó este grupo, Ya. y esto, y uno de estos. Exacto, lo que hicieron fue arrancarles todo esto, ¡ra! Y ponerle un hidrógeno, se acabó. Oye, no, ¿cómo hacemos? Quítaselo, ¡ra! Ponerle un hidrógeno. Ahí se acabó la síntesis en un paso. Se va todo esto y ponen un hidrógeno. ¿Ya? Estás en línea con Dios y Darwin. Muy bien, perfecto. Pero hay otros sistemas más complicados, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, la prolina, ¿dónde está la prolina aquí? No lo encuentro. Ah, la prolina ¿dónde estás? La prolina viene del glutamato. El aminoácido glutamato, este aminoácido, aunque ustedes no lo crean, es prolina sin ciclar. O sea, cuando esto tú lo ciclas, es prolina. Y ya, se resolvió el problema. Eso lo van a ver la semana que viene en el seminario. Insisto, no quiero detalles a profundidad de rutas metabólicas, sino destacar esos fenómenos que estoy comentándoles, ¿no? La importancia del vínculo aminoácido aromático aminoácido esencial con no esencial, ese tipo de relaciones me interesan. Los seminarios Mi van a madre, si tengo que correr. ser. El seminario es la semana que viene. Si la clase que viene es corta, y ahí tenemos después el seminario. Entonces, el otro que quería destacar, miren, el caso del piruvato. El piruvato, ¿dónde se forma? En la glucólisis. Glucólisis, ¿verdad? Y del piruvato sale valina, leucina, alanina, que es además por transaminación. Aquí igual, al piruvato tú le pones un grupo amino y se vuelve alanina. Lo mismo que acá pasaba con el asfaceto glutarato y glutarato. Esto es lo mismo, lo único que aquí tiene grupo amino y aquí no. Esto nos lleva a otro concepto que vamos a ver más adelante en el curso, muchas veces, que a mí me gusta destacar, y es el siguiente. Los carbonos del piruvato, ¿de dónde vienen originalmente? De la glucosa. Los carbonos del trefosfoglicerato, ¿de dónde vienen? De la glucosa. Por lo tanto, no quiero seguir porque los ejemplos continúan. Por ejemplo, la eritrosa 4-fosfato. ¿En qué ruta se produce eritrosa 4-fosfato?
la vía de la pentosa fosfato, cuyos carbonos vienen ¿de quién? De la glucosa. La ruta pentosa fosfato empieza con la glucosa. Con esto que les quiero contar que la glucosa no solo dona energía, sino que dona carbonos. Es por eso que las células de cáncer, que veremos más adelante en el curso, consumen tanta glucosa, porque ellas necesitan muchos carbonos para poderse dividir. ¿Ya? Porque la glucosa no solo dona energía, sino que dona carbonos para fabricar otras cosas, incluyendo los ácidos grasos, que veremos en su momento, y por eso nos ponemos gordos cuando comemos mucha glucosa, aunque no comamos grasa, que almacenamos grasa, pero no me voy a meter ahí, porque si sigo por ahí no termino la clase. Ya, entonces los aminoácidos cuando se unen entre sí forman enlace peptídico, que es un enlace covalente muy estable, amida desde el punto de vista químico, y la formación de un enlace peptídico cuando este nitrógeno se une al carbono del grupo carboxilo, que libera. ¿Qué se libera? ¿Esto qué cosa es? Una molécula de agua. Agua. Es por eso que cuando cuando se sintetiza la proteína se libera agua. Y cuando la proteína se rompe, se gasta agua para poderla romper, ¿verdad? Por eso normalmente o comúnmente se dice, la proteína se hidrolizó. Porque, aunque claro, hay una enzima detrás, esa enzima lo que hace es meter agua para romper enlaces peptídicos. Y usted hidroliza la proteína. ¿Bien? Bueno, los enlaces, como digo, son sumamente estables. Una vez que se arman esas interacciones covalentes, se pueden generar moléculas corticas, que son oligopéptidos, como la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Una hormona que permite la contractilidad uterina, que participa en la lactancia, en la producción de leche. ¿Bien? ¿Qué cosa es el glucagón? Que es un poquito más grande, es un polipéptido. ¿Qué es el glucagón? También una hormona. ¿Quién la produce? El páncreas produce glucagón. El páncreas produce glucagón. Y hay otras proteínas más grandes, como proteínas que tienen más de 50 aminoácidos, como la hemoglobina, que todo el mundo conoce. Esto es solo para destacar que cuando formalmente tú vas a nombrar una proteína, el aminoácido número 1 es el que tiene el grupo amino libre. ¿Por qué? Porque en el ribosoma, cuando tú sintetizas una proteína, el primer aminoácido que sale tiene el grupo amino libre. Entonces, por eso se ha establecido como convención que el aminoácido 1 en una proteína es el que tiene el amino libre y el último es el que tiene el carboxilo libre. Bien. Incluso si tú miras esto al revés, si este carboxilo se hace así, esto así, esto así, esto así, este péptido que normalmente tiene un efecto opioide deja de funcionar. Aunque son los mismos aminoácidos, pero virados al revés. O sea, yo te doy mi carboxilo, lo viro al revés, te doy mi amino. Eso genera un péptido al revés, que pierde su función, por ejemplo. ¿Qué cosa es una función opioide? Para calmar el dolor. ¿Quién usaba mucho opio en la literatura? ¿Quién usaba mucho opio y se metía en los lugares así con gente endrogada? ¿Quién? Por favor. ¿Quién? Una pista. Es alguien de una ciudad maravillosa que conozco muy bien, así me doy caché, que es Londres. ¿Quién? Sherlock Holmes. Que opio es un personaje ficticio. Él tiene su casa en Londres, de eso hablaremos en algún momento, aunque ustedes no lo crean, aquí vamos a hablar del metro de Londres y de la ciudad de Londres. Y cuando parezca que no tiene sentido, vamos a hablar de ese tema, ya verán. Y ahí tenía su casa Sherlock Holmes, en Baker Street, Booker literatura. Y Sherlock Holmes se lo encontraban tirado en los lugares donde la gente fumaba opio. Él iba no porque fuera drogadicto, sino porque tenía un problema de salud y lo calmaba el opio. Muy bien. Y llegamos a la parte, ya están formados los enlaces peptídicos y ahora voy a necesitar, ya estamos terminando, la participación de dos de ustedes. A ver, ven tú, por favor, ven conmigo, un momentito, Sofía. Ese es tu nombre porque mi hija se llama igual, ven acá conmigo, Sofía. Y ven tú también.
Vengan ustedes dos. Vamos a hacer aquí una proteinítica de solo 3 aminoácidos. Para de aquel lado mío, tú aquí. ¿Esto qué cosa es? Lo que estamos haciendo aquí. Un enlace peptídico. Cuando se arma el enlace peptídico, este enlace es rígido, como dice ahí, y plano. No se puede mover. La conformación que adopta una proteína, estas vueltas que da la proteína, no dependen de esto de aquí. No, yo no puedo hacer así en la proteína. No puedo cambiar. No. Dependen de esto. ¿Qué cosa es esto? La cadena lateral de los aminoácidos. La conformación de la proteína depende de la cadena lateral. Entonces, imagínense que ella sea un aminoácido cuya cadena, estoy poniendo cualquier ejemplo, sea un aminoácido cuya cadena lateral tenga una carga negativa. Levanta tu pie. Ella tiene carga negativa y yo tengo carga positiva. Mi cadena lateral estará así o así. No, sí, juntas. Si ella es negativa y yo soy positivo, nos unimos. Ya. Ahora imagínense que ella también sea positiva. ¿Dónde estará su cadena lateral? Mira, ella es negativa, yo soy positivo, nos amamos, pero tú eres positiva también. ¿Tú estarás para acá conmigo o para atrás? Para atrás. No. ¿El positivo con el positivo se une o se repele? Se repele. Se repele. Entonces tu patica, que es la cadena lateral, estará para atrás y así se va armando la proteína. Una va para allá, otra va para allá, otra se vira así. Pero así no se viran porque este enlace es rígido y aquí yo no me puedo salir. Yo nada más puedo mover esto. ¿Ya? Y eso va torciendo la proteína y le va dando forma. Entonces, estos dos aminoácidos, ella y yo, somos aminoácidos continuos. Yo con ella interactúo por enlace peptídico y por estas interacciones entre ellos, que no tienen por qué ser carga. Por ejemplo, ella puede tener una leucina y yo una valina. Son aminoácidos hidrofóbicos. Interactuamos también. ¿Sí o no? O ella puede ser una cisteína y yo también. ¿Interactuamos o no? Sube el pie. Formamos puente disulfuro. ¿Sí o no? Y eso le va dando forma a la proteína. La va torciendo. Entonces, insisto, puede haber interacciones con aminoácidos continuos o, o aminoácidos contiguos. ¿Qué es un aminoácido contiguo? Uno que no está al lado. Un aminoácido contiguo, y con esto doy pie para la clase que viene, es imagínense que la proteína sea así. Este y este son continuos, somos Sofía y yo. Y este son contiguos. Estos dos podrán interactuar entre sí. Sí, no forman enlace peptídico, claro que no, pero interactúan porque si este es cisteína y este también, forman un puente disulfuro. Si este es serina y este es treonina, forman enlace por puente de hidrógeno. Si este es lisina y este es ácido aspartico, forman interacciones iónicas. Y por eso se estabiliza la proteína. Porque cuando todas esas vueltas ocurren, de pronto yo, que soy el aminoácido 10, quedo cerca de Quispe, que es el aminoácido 48. Pero si yo soy el 10 y el 4, no importa. Tantas vueltas dimos que quedamos juntos. Y yo y ella establecemos un vínculo, de pronto por puente disulfuro. ¿Comprenden? Pero eso lo vamos a ver mejor la semana que viene. Entonces, ya para terminar, bueno, esto es justo lo que todo lo que yo les conté es esto de aquí. Entonces, ya para terminar, destacar que en una proteína no tienen por qué estar los 20 aminoácidos, o si están, no tiene que ser proporcional. Por ejemplo, si la proteína tiene 100 aminoácidos, no quiere decir que vaya a haber 5 de cada uno, 100 entre 25, eso no funciona. Puede ser que haya un aminoácido donde hayan 10 y otro que hayan 2. Bien, eso depende de la proteína y de su función. Y lo otro es que las proteínas, esto es un estudio bioinformático, Sophie nos dice qué significa esto, encriptado, es un estudio bioinformático. ¿Qué será cada letra? Un aminoácido en el
código de una letra, un aminoácido. Entonces lo que está diciendo este estudio, por ejemplo, es que en la posición 74, el aminoácido que más se tolera en esa proteína, ¿cuál es? Fenilalanina, que es la F. Dice, me lo sé porque es F. Fenilalanina. O sea, en esta posición, la fenilalanina tiene que estar sí o sí. Pero en la posición 71, más o menos da igual. Aquí hay varios aminoácidos que da igual que estén o que no estén. O sea, perdón, que se pueden sustituir unos por otros. ¿Qué significa? Que en esta posición, si hubiera una mutación en el ADN que cambia esos aminoácidos, no pasa mucho. La proteína sigue. Entonces después pasa que tú dices, ay, pero yo como y enseguida sale insulina y la glucosa me baja rapidísimo. Y a mi prima come y la insulina, nadie le mide insulina a nadie, pero estoy hablando así, la insulina se demora más, es más, aunque se produzca, es como más lenta. Ah, es que la insulina de ella y la tuya son diferentes. Son funcionales, nadie tiene diabetes, la prima y ella son felices, pero la insulina tiene un pequeño cambio, la de la prima, o la de ella, la que sea, y de pronto funciona más lento. ¿Por qué? Porque la interacción con el receptor ocurre, el receptor se activa, pero no es perfecta, es como que medio chueca, o al revés, es perfecta y la que está mejor es la que de pronto. Por eso las mutaciones son importantes, porque de pronto hay una insulina que aparece que es mejor que ninguna y la especie la escoge. Y esa persona, esto es una tontería, pero se va a reproducir más. Se va a reproducir más, claro, tiene que tener un montón de hijos. No con el mismo papá, puede ser diferente. Se reproduce y eso mantiene al final, termina con la especie con una insulina mejor que la que había hace 100.000 años. Es que eso es lo que, así es la evolución. Prueba y error. Ya termino, me faltaba esta diapo con algo que ya les he mencionado. ¿Qué hora es? 3, sí, me quedan 40 minutos, ¿no? Ya, pero termino ahora. Ya les he dicho, y de hecho les he mencionado, que en el examen va unos investigadores que estudian una glicoproteína, bla, 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 bla. Por ahí me fui por la parte de caracterizar los aminoácidos, ¿no? Pero el hecho de que diga glicoproteína ya significa que está hablando de una proteína que tiene azúcares. Yo les dije hace rato que hay grupos que se unen a las proteínas de manera estable y que les permiten que la función sea especial. Puse el ejemplo de los aminoácidos, de los anticuerpos, ¿verdad? Bueno, cuando tiene azúcares son glicoproteínas. Estos grupos que se unen de manera estable a una proteína y que no son aminoácidos se llaman grupo prostético. Entonces, en esa pregunta donde diga, la glicoproteína se caracteriza por, va a decir inciso A, ¿qué grupo prostético tiene la molécula? ¿Sé yo qué grupo prostético? Lee, dice glicoproteína, tiene un azúcar. O de pronto puede decir lipoproteína, ah, es un lípido el grupo prostético. O puede ser la hemoglobina, cuyo grupo prostético es el hemo. El grupo hemo es un aminoácido. No, ¿verdad? Y si usted retira el hemo, la proteína, la hemoglobina sirve para algo, no. O sea, la hemoglobina tiene un grupo químico que no es un aminoácido y que es fundamental para que ella funcione. Eso es un grupo prostético. ¿Está bien? Entonces, insisto, les hago hincapié en este detalle porque eso también ha pasado. Profe, pero qué sé yo cuál es el grupo prostético. Entonces, como el profe del TikTok, lee la pregunta, lee. ¿Qué dice aquí? No, profe, no me doy glicoproteína. Glicoproteína. Es una proteína con azúcar. Listo, entonces la clase que viene, lo que vamos a hacer es dar continuidad. Vamos a empezar con otra vez dándonos las manos. Porque la clase que viene se basa en entender qué sucede cuando un aminoácido está tras otro y cómo eso modifica la estructura de las proteínas. ¿Ven? Entonces, bueno, esta tabla, que no hay mejor manera de integrar lo aprendido que con esta tabla, que obvio no habrá que aprendérsela, aquí están todos los aminoácidos, la nomenclatura de 3 letras, la nomenclatura de una letra, el peso molecular,
El punto isoeléctrico, miren, el punto isoeléctrico del ácido aspartico y el glutámico, ¿cuál es? El del ácido aspartico, ¿cuál es? 2.77. Y el glutámico, 3.22. lo que les decía, ellos viven en un mundo ácido, son felices. No es que vivan en el ácido, ellos viven en la sangre en todos lados. Pero cuando están en un entorno muy ácido, ellos no tienen ni carga, son felices. Si se van para la sangre, como la sangre es tan alcalina, ellos le dan protones y se quedan cargados negativos. Al revés son los aminoácidos positivos, digo, básicos. ¿Cuáles son los puntos isoeléctricos aquí? Positivo. 9, 10. Yo lo creo que cogiendo y todavía falta 40 minutos de clase. Ya, 9, 10. Estos son alcalinos, básicos. Ellos son felices en el intestino delgado. Pero cuando ellos llegan a la sangre, que hay pH 7, la sangre es muy ácida para ellos. Toman protones y se cargan positivos. ¿Bien? Y bueno, aquí hay algunas características especiales un poco de ellos, ¿no? Conclusiones, cuestionario de esta semana. Que haremos lo mismo cuando ustedes lo resuelvan. La semana que viene yo empiezo viendo el cuestionario. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dedicar 10 minuticos a hablar del examen, de los exámenes, y de ahí los delegados me van a dar la información que tengan de los grupos. Y vamos a definir qué grupo es de cada seminario. El examen, los exámenes, tanto de teoría como de laboratorio, son iguales. Claro, el de laboratorio es peculiar, tiene gráficos, tiene cosas. No, pero me refiero al concepto de examen. 5 preguntas y cada pregunta entre 3 y 4 incisos. ¿De qué va el concepto de examen? Hay 2 maneras de hacer un examen de desarrollo. Manera 1, describa la historia de Caperucita Roja. Esa es una manera donde usted tiene que escribir un párrafo. Manera 2, acerca de Caperucita Roja, diga, inciso ¿a dónde iba la Caperucita? A casa de la abuela. Inciso B, ¿quién la detuvo en el bosque? El lobo. Inciso C, ¿quién salvó a la Caperucita? El leñador. De tal manera que yo sé con esas respuestas, ustedes conocen la historia de Caperucita, pero no me tienen que escribir un párrafo. Solo escriben el lobo, la abuelita, la Caperucita, los panes de la serie. Respuestas cortas, concretas, directas. Si en la pregunta dice, ¿quién mató al lobo? Punto y seguido, ¿cómo lo hizo? Ustedes tendrán que decir, el leñador le clavó el hacha, no sé cómo ya. Pero si no le dice cómo, por qué, usted no pone nada. Usted pone, sí, el leñador, los panes, más nada. Cuando uno va a un juicio, yo nunca he estado, pero como yo veo la película, usted nada más responde lo que le pregunta. Porque si usted pone el leñador, y yo no le pregunto cómo, pero usted dice el leñador porque le dio un veneno, yo voy a decir, este no se sabe el cuento de la Caperucita. Puso el leñador de casualidad, así que le voy a quitar los puntos hasta del leñador, porque me escribió, me explicó algo equivocado, entonces él adivinó que era el leñador. Entonces si no dice, ¿por qué? No digan por qué. O al revés, no quiero a nadie que me diga, profe, yo puse sí, pero le expliqué mal. Bueno, porque si lo adivinaste, nada más hay 2 opciones, ¿sí o no? Tú adivinaste el sí, y como tú no sabes por qué era así, lo explicaste mal. Correcto, no quiero a nadie diciendo, pero no me da la mitad de los puntos porque puse sí. No, amigo, si tú en realidad no sabes nada, esa respuesta la adivinaste. ¿Para qué yo lo hago así? Primero, para que el examen lo pueda responder más rápido, lleva análisis, pero la respuesta es concreta. Segundo, para yo poderlo revisar más rápido también. Y para yo intentar ser lo más objetivo posible en la revisión. No es lo mismo que yo tenga que leer una historia de Caperucita donde usen palabras rebuscadas y otra historia más básica y yo tenga que juzgar. Me gusta más la básica porque cierra el concepto mejor. No, es sí, no, 4 o ya. Ahí no hay opciones, ahí casi que es como marcar. Es un seminario, es un examen de desarrollo, pero casi con respuestas objetivas.
Correcto, eso es muy importante. Y respondan lo que les pregunto, no solo eso que les dije de por qué y qué sé yo, sino también lo siguiente. Siempre pongo el mismo ejemplo, no se me ocurre uno mejor. En Londres puede haber algún día de 0 grados de temperatura con el cielo azul y el sol. Si yo les pregunto, viendo esa imagen, ¿hay calor en Londres? Nadie me puede decir, sí, porque hay sol. No, no, no. Lo que define el calor, hombre, el sol contribuye, pero es la temperatura. No, profesor, hay 0 grados, no hay calor. Como dice el dicho, 0 grados, ni frío ni calor. Hay 0 grados. El sol es importante, pero está tan lejos que no calienta. Entonces, remítanse exactamente a la respuesta directa, más acertada. No traten, como claro, yo les pido respuesta concreta, no le doy oportunidad de, estimado profesor, una vez evaluado todos aquellos aspectos que de una u otra manera influyen en las características de moléculas que son relevantes por su aporte a funciones diversas que tiene el organismo y que mirándolas, dependiendo del ángulo que uno la evalúe, pudiera, digamos, interpretar. Fíjense que no he dicho nada, ¿no? Entonces, para evitar eso es sí, no. De hecho, si tienen que escribir 3 líneas, bórrenla, está mal. No saben lo que están escribiendo. Esos son los exámenes. Otra ventaja que tiene el examen es que si usted se equivoca en algo, solo pierde un punto. Solo pierde 0,5. Solo pierde 2. En el peor de los casos, porque cada inciso vale un puntico. Entonces no, sí, no, ay, se equivocó en el no, -1, tiene 3 en vez de 4 puntos en la pregunta. Sin embargo, si es una historia, es más difícil juzgar si le doy 4, 3, 2, o si eso que se equivocó es tan importante que todo lo demás lo destruye. Mejor que sea ta, 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 ta. Bien, de eso va el examen. Los exámenes, todos son iguales, todos. Listo. Dicho esto, vamos a ver el tema de los seminarios. Tienen los grupos. Hay 4 grupos. Hay alumnos que no han formado grupos todavía. Ay, Lo puedes peinar. Sí.